Esta es la parte número 2 de la sesión inicial, en donde veremos aspectos muy puntuales sobre la importancia que tiene factores sociales, económicos, que en el caso de nuestro país están representados no únicamente, pero sí preponderantemente por la pobreza y pobreza extrema, y de allí otra cantidad importante de determinantes sociales. Aquí tienen ustedes la agenda justamente que estamos utilizando como punto de partida. Simplemente de manera de ubicación estamos en la parte intermedia para propósito de dar el contexto de lo que en esta segunda sesión podrá en ustedes identificar. Encontremos un concepto claro de lo que es pobreza y pobreza extrema. En el caso de la primera, está más que claro cuando se aparece una carencia social y no se tienen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de la persona o de la familia. Y en el caso de la dimensión extrema, es cuando hay 3 o más carencias y por supuesto no hay un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Esto tiene alcances mayúsculos, pues evidentemente habla de un sector de la población extremadamente vulnerable y tratándose de adultos mayores, bueno, ustedes pueden empezar a obtener algunas conclusiones. En esta diapositiva se hará énfasis en componentes ya revisados en la primera parte, pero que dada la relevancia y que nos van a acompañar a lo largo de este taller, habrá que considerar, por supuesto no olvidar, que estos datos son dinámicos. En nuestro país ya poco más de 15 millones de personas son mayores de 60 años y 1.7 de ellas, millones, viven solas. Este taller estará incluyendo encuestas tanto del INEGI como del Instituto Nacional de Salud Pública y datos provenientes de la Dirección General de Epidemiología, dado que nos dan, digamos, el marco de referencia de los números en términos tanto de evolución demográfica como de daños a la salud. En la parte intermedia también, como recordatorio, 4 de cada 10 personas de más de 60 años viven solas y son económicamente activas, y 7 de cada 10 presentan algún tipo de discapacidad o limitación. No habrá que olvidar que organismos internacionales y reforzado por el contexto de lo nacional, el 1 de octubre se ha identificado como el Día Internacional de las Personas de Edad o Personas Adultas Mayores. Consideren estos datos, tenerlos siempre en mente, y esa fracción de millones de habitantes que en nuestro país ya tienen esta característica de ser mayores de 60 años, nos va a permitir conocer una suerte como de expectativas de necesidades tanto cubiertas como no cubiertas, no solamente en materia de salud, porque la calidad de vida de las personas no depende únicamente del acceso a los servicios, sino de un conjunto de factores que este taller precisamente les buscará proporcionar algunas bases de reflexión a propósito de esta etapa de la vida. Aquí ya tenemos puntualmente detalles, digamos, con muy mal situación actual y muy mal pronóstico, ya lo veremos más adelante, y verán a manera de precisión que en cada bloque de esta diapositiva ven ustedes una columna o una barra del 2008 y comparativamente con el 2018. Efectivamente, la situación de población en condiciones de pobreza en una década se obtuvo una disminución muy importante, eso es algo que hay que
notar. Ni qué decir del caso de la población en pobreza extrema, la vulnerabilidad por ingresos. Allí en el cuarto bloque vemos que hubo un retroceso, población vulnerable por carencias sociales, y algo que es, si lo queremos ver así, preocupante, es que francamente menos de una cuarta parte de la población en el estado no está en condiciones de pobreza o no vulnerabilidad. O sea, es muy poca la población que en Yucatán tiene una condición, vamos a llamar, de estabilidad social económica para responder o atender, mejor dicho, sus necesidades. En la parte inferior ven datos también comparativo de una década entre el rezago educativo, acceso a los servicios, seguridad social, alimentación, calidad y espacios en la vivienda y acceso a los servicios básicos en la vivienda. En general, podemos hacer una aproximación que hay datos alentadores en esa década, pero veremos más adelante qué ocurre con los pronósticos sobre estos indicadores. Aquí tienen una representación gráfica adicional en donde de manera muy puntual, al margen de lo que ustedes pueden observar en la parte superior, ven cifras preocupantes como es el rezago educativo, tanto en números absolutos como en porcentajes, el acceso a los servicios de salud, la seguridad social, la alimentación, la calidad de espacios de vivienda y acceso a los servicios básicos en la vivienda. Sigue siendo números muy importantes, amplios sectores de la población que no cuentan con estos, digamos, servicios básicos y que dan una idea de la magnitud de las carencias sociales que el tiempo sigue su marcha y se convierten en un reto no solamente para el gobierno estatal, sino para los gobiernos municipales y la sociedad en su conjunto, el enfrentar prácticamente el cierre de la segunda década del siglo XXI con estas cifras preocupantes. En esta lámina abundante en números no me voy a detener, simplemente son datos muy puntuales desde la dinámica de los números, lo que ya se dijo en diapositivas previas, solo que esta queda como constancia del trabajo que ha hecho el Coneval, juntamente con información proveniente de las encuestas que produce INEGI, y ahí damos cuenta en el extremo derecho, y está separado en óvalos, datos que en términos absolutos da cuenta de componentes como pobreza, privación social, indicadores de carencia social e indicadores de bienestar. Ya en la recta final de esta segunda parte de la etapa, digamos, inicial de este taller, y como comenté al inicio, iremos comentando o compartiendo algunas reflexiones sobre la importancia que en la fecha 2020 es un año muy significativo por lo que está representando la pandemia de COVID-19. Aquí la Comisión Económica para América Latina, que es un organismo de la ONU, responsable de hacer evaluaciones efectivamente sociales y económicas en América Latina, presenta cómo en términos de proyecciones la evolución de la pobreza extrema y pobreza del 19 al 20 en tres escenarios, el bajo, el medio y el alto. Y bueno, destacamos efectivamente lo que esta comisión advierte para México y en los tres escenarios, si ustedes observan, evidentemente hay un incremento en estas dos dimensiones sociales, de pobreza extrema y de pobreza. Entonces son malas noticias,
porque se habla de que hay un retroceso o habrá un retroceso derivado de la pandemia de 10 años. Es decir, todo lo que del 2008 al 2018 se ve avanzado, pues resulta que vamos a regresar a un escenario del 2008. La situación en consecuencia y ya ubicándonos en términos de lo que representa esto el impacto de la salud, pues por sí solo tiene explicaciones obvias de lo que representa que amplios sectores de la población y particularmente graves cuando se trata de adultos mayores va a tener el efecto de esta pandemia. Recuerden ustedes que no solamente es el daño a la salud, con miles de defunciones. En México, ya veremos más adelante, anualmente ocurren poco más de 700,000 defunciones, pero el número que está ocupando el COVID-19 como causa directa de muerte es importante. Y particularmente lo destaco porque la población más vulnerable es ni más ni menos la de adultos mayores. Si a eso agregamos que un sector muy importante, prácticamente la mitad de adultos mayores, llegan con enfermedades crónico-degenerativas, el panorama se vuelve más sombrío. De tal manera que esta es una pauta para la reflexión en esta segunda parte de la sesión inicial de este taller de gerontología y geriatría.